Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Yo soy Nicolás Liti, voy a ser el anfitrión de este episodio y hoy vamos a hablar de las pulperías, un espacio mítico en el imaginario del mundo pampeano y rioplatense. Es un espacio que por un lado nos remite a la historia de la sociabilidad y de la reunión, nos habla de la historia de la frontera, de los gauchos, del surgimiento de los pueblos, de los conflictos con los pueblos indígenas, y que al mismo tiempo nos habla de la historia también del comercio, del abasto en las ciudades y en la campaña, e inclusive hoy día las pulperías son parte de un circuito turístico en crecimiento y de tintes algo románticos que giran alrededor de una vida, de la reconstrucción de una vida típica de la campaña bonaerense del siglo XIX, pero vamos a ver qué nos cuenta la historiografía sobre este tema. Y para eso vamos a hablar con Julián Carreras. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Un placer. Bueno, Julián es profesor de la Universidad de La Plata, especialista en historia americana colonial y es miembro del proyecto Resistance, que estudia las resistencias en el mundo ibérico entre los siglos XV y XVIII y es una red que conecta a la Universidad de La Plata con varias universidades europeas y de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para empezar, Julián, contanos cómo podemos imaginarnos una pulpería. ¿Qué es una pulpería? Bueno, básicamente la pulpería es una suerte de almacén de polirrubros que vendía un montón de mercancías entre comestibles, bebidas, ropa, guitarras, herramientas, de venta al público masivo tanto en las ciudades como en la campaña. Y es una cosa que hay que aclarar, que no es un patrimonio exclusivo de lo que es el Río de la Plata, posteriormente Argentina, sino que son negocios que estaban alrededor de todo el imperio hispánico. Así que no es patrimonio nuestro, hay que decirlo. Bueno, ahí empezamos con la primera cuestión que nos da un panorama distinto quizá de la imagen clásica, ¿no? Uno la imagina como un puesto de frontera y alejado, pero lo que vos contás, que quizá es así, nos muestra que al mismo tiempo es una red de algo que está extendido por todo y es homologable o similar a qué otros lugares que hay en el Imperio Americano. ¿Hay pulperías en sentido estricto u otra? Hay pulperías, hay también, por ejemplo, en la zona de México hay pulquerías, que eran centros de abasto de ese aguardiente que tomaban los mexicanos. No era un aguardiente, sino un fermentado de pulque. Y después había botellerías en otras regiones, es decir, distintos tipos de tiendas al menudeo que vendían sobre todo comestibles y bebidas. El caso de las pulperías es más importante porque eran oficiales, eran negocios oficiales, no eran en la economía en negro, sino que estaban reconocidos por la ley y pagaban impuestos y demás, aunque por supuesto había contrabando y ilegalidad, como ya sabemos, pero eran puestos o tiendas oficiales. Y esto, vos decís, había diferentes tipos de bebidas. Me imagino que por todo el imperio había bebidas diferentes. Sí. ¿Qué había en las pulperías de la campaña bonaerense? ¿Qué se podía encontrar uno ahí? Bueno, fundamentalmente aguardiente, que podía ser de caña, que venía de Brasil sobre todo, de caña de azúcar, o aguardiente de vino, que venía de la zona cuyana, ¿sí? Y después vinos locales, vinos cuyanos o vinos españoles sobre todo. Es decir, tenemos distintos tipos de bebidas, podemos encontrar anís, por ejemplo. Si más adelante, ya para el siglo XIX, empieza a aparecer el gin o la cerveza, pero eso ya es más acá. Pero fundamentalmente podemos decir que vino y aguardiente como genérico es lo que se tomaba en esos lugares. ¿Y de comestibles? Comestibles de todo. Bueno, eso es una de las cuestiones que la historiografía nos ha desasnado. O sea, tradicionalmente, la imagen tradicional de la campaña nos mostraba una pulpería con muy pocos productos, vendiendo yerba, mate, un poco de pan y fideos, y los inventarios de las pulperías nos han mostrado que incluso llegaban a superar los 300 productos distintos, es decir, entre comestibles y no comestibles, ¿no? Pero teníamos de todo, o sea que es un universo muy amplio de oferta al público popular, tanto en las ciudades como en el campo. Hemos encontrado pulperías muy alejadas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con más de 400 productos, lo cual nos habla de la riqueza de lo que allí se vendía. Y
Vos en algún momento de tus trabajos y demás comentás que hay cosas que vienen inclusive de Asia en las pulperías. Se podían encontrar cosas que venían de Asia. Hay que entender estas pulperías como cualquier negocio minorista, como terminales de grandes circuitos comerciales, ¿sí? Y esos circuitos comerciales que conectaba el Imperio Español, conectaba España y el resto de Europa con América, con lo que llamamos el comercio ultramarino, y también con Asia, ¿no? Recordemos que el Imperio Español también tenía conexión con las Filipinas como dominio español, y el famoso galeón de Manila, que si bien llegaba a México, eso después derramaba por distintas zonas porque había comercio intercolonial, ¿sí? Entonces muchas veces estaba prohibido, pero sucedía. Entonces no es lo más habitual que en Buenos Aires aparezcan productos asiáticos, pero se pueden encontrar, sobre todo las pulperías más surtidas, de mayor giro en dinero y demás, en Buenos Aires. Pero digamos, la diversidad de orígenes de los productos que se venden en la pulpería es muy grande también. Y eso es interesante para pensar cómo está conectado una pulpería en el medio de la campaña, que uno piensa que está completamente desconectada del universo, donde estos datos, estos registros dicen todo lo contrario, ¿sí? Que está conectada por esos circuitos que tienen orígenes muy remotos y termina por ahí siendo consumida en un pequeño puesto de la campaña rural bonaerense. Eso es increíble porque quiere decir que uno, como decía hace un ratito, ese lugar que imagina alejado o fronterizo, es a la vez parte de circuitos muy extensos que nos hablan, corregime por supuesto si te parece que es distinto, pero de la globalización temprana, ¿no? Es decir, hay una línea entre la pulpería y el mundo global que se está armando. Por supuesto, a partir del siglo XVI podemos pensar que es el origen de la globalización. Muchos autores trabajan en esto, empezando con las famosas tesis de Wallerstein sobre el sistema mundo que empieza en el siglo XVI. Empieza a conectarse todo el mundo a través de flujos comerciales, no solo de productos comerciales, sino se empiezan a conectar el mundo a través del flujo de ideas, flujos, ¿sí?, de personas y demás. Entonces, Buenos Aires y la Cruz Campana no era ajeno a esto, sobre todo a fines del siglo XVIII, donde Buenos Aires empieza a ser un polo de crecimiento, que empieza a atraer población, se convierte en capital virreinal, digamos, todo un conjunto de cosas que hacen que toda la zona rioplatense empiece a ser un polo de crecimiento que arrastre gente, arrastre mercancías, y eso, las pulperías también se ve reflejado como crece su número y también la cantidad de productos a la venta. ¿Y pulperías ya había cuando Buenos Aires se convierte en capital? Las pulperías aparecen al principio, ya del siglo XVII tenemos pulperías, al registro de pulperías, y más adelante, por supuesto, si vamos a México, Perú, que es la primera zona de colonización, vamos a encontrar también allí. Son parte de la estructura de la colonia desde sus orígenes, las pulperías. Ahora, bien por este retrato que vos hacés, Julián, empezamos por el retrato de la pulpería. Salgamos de ese circuito grande que estábamos reconstruyendo y volvamos a la frontera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la frontera bonaerense, que tiene larga data, se formó, para que se ubiquen, el río Salado era la frontera natural entre la campaña ocupada por los españoles y los pueblos que allí se van fundando, y el mundo indígena, indígenas no sometidos, ¿no? Pueblos que todavía resistieron a la conquista hasta fin del siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí tenemos un complejo de fuertes, ¿sí?, que se van, una línea de fortines que se van erigiendo, y con el fuerte viene la pulpería, ¿no? Justamente donde hay un fuerte hay una pulpería, o más de una, y que son los pulperos que hacen negocio con la paga de la tropa. Ahí hay muchos conflictos por eso también, y además le permiten a grupos indígenas internarse en la zona hispana para comerciar con sus productos, ¿no? Traían ponchos, ¿sí?, y productos de tabacaría, por ejemplo, producciones indígenas que vendían, también iban a vender las pulperías. O sea, es muy interesante el intercambio tradicional. La imagen tradicional de la campaña nos muestra una frontera conflictiva, bélica, y eso no es que no haya sido así, pero no es lo habitual. ¿Sí? La mayor parte del tiempo había relaciones pacíficas, ¿sí?, entre los indígenas y la zona hispana. Entonces los pulperos ahí cumplieron un rol interesante de intermediarios. Incluso muchos pulperos, los llamamos pulperos volantes, se internaban en la zona indígena para comerciar también con indígenas. Entonces ahí tenemos un circuito comercial protagonizado por distintos pulperos muy, muy, muy importante. Entonces, seguimos desarmando un poco la imagen, por lo menos la más corriente que tenemos de las pulperías,
es bien interesante esta mirada de la frontera. Entonces uno podría decir quizá que en el comienzo hay guerra y ocupación, pero después hay algo más cotidiano o más habitual de esto, de relaciones comerciales directamente. Bien por los pulperos volantes, o sea que no solo actuaban en el ámbito de la pulpería en sí, los pulperos. Por eso hay pulperías fijas, reconocidas por el Estado, que pagaban impuestos y demás, y pulperías o pulperos volantes, que se lanzaban por la campaña en carretas o distintos transportes donde llevaban su mercadería, iban vendiendo por los pueblos, por la campaña. Sí, los periodos, por ejemplo, de cosecha eran muy importantes porque se juntaban muchos trabajadores y iban a vender allí. Entonces, el pulpero volante, incluso hay pulperos volantes que pagan impuestos, ¿no? Los registros fiscales también me lo han mostrado así. Y después tenemos ese pulpero que se va a la frontera, ¿no? Se va a la área indígena a vender, que ya arriesgaba, por supuesto, era una empresa de riesgo. Pero si le iba bien, hacía buenos negocios. Y ahora, ¿quiénes son estos pulperos? Como son nacidos en América, vienen de España, ¿cómo es la figura esa del pulpero? Hay de todo, ¿sí? Los padrones nos muestran que el origen de los pulperos pueden ser españoles, pero también tenemos pulperos ya americanos, nacidos en general son blancos o mestizos, ¿sí? Es raro ver, por lo menos en la área de Buenos Aires, un pulpero indígena o un pulpero afrodescendiente. En general son blancos o algún mestizo por ahí, que pueden ser incluso nacidos en la campaña, nacidos en el interior, y también españoles, bastantes. Depende de la zona también, ¿no? Una cosa es en Buenos Aires, la campaña, depende de los pueblos, pero en general tienen orígenes diversos. ¿Pulperas hay? Pulperas hay muy pocas, acá en el área del Río Platense, en Buenos Aires y demás, pero tenemos más pulperas en otras regiones, por ejemplo en la área de Nueva Granada, en Chile mismo o en Perú. Los que trabajan esos temas han encontrado muchas pulperas en mujeres que las que hay en el Río de la Plata. Las pocas que había en general eran o las viudas de los pulperos, ¿sí? O alguna hija que también heredó la pulpería, pero en general no hay muchas. Y esto, hablabas antes de los pulperos volantes, del que está en la pulpería fija. ¿Era un negocio rentable? Es decir, vos mencionaste los registros fiscales. ¿Cómo hacían dinero los pulperos? Bueno, evidentemente el comercial era un negocio porque había muchos, pero a la vez era muy inestable, ¿sí? Hay pulperías que por ahí duran 1 año o 6 meses, ¿sí? Desaparecen porque lo interesante es que se montaba una pulpería con poco capital, ¿sí? Entonces mucha gente podía acceder fundamentalmente por el crédito. El mundo del crédito es muy importante para entender las pulperías y el comercio en general, tanto el comercio de ultramarino como el comercio micro. Hay crédito, o sea, hay flujo de créditos que permiten que se monten pulperías, así como se montan, se desmontan, ¿sí? Entonces es muy inestable, pero podemos encontrar muchas pulperías que se mantuvieron muchísimo tiempo. Es un estudio que yo hice de largo plazo. Podemos encontrar pulperías de 20, 30 años, ¿sí? En algunas regiones, en algunos pueblos ya muy consolidadas, con un giro comercial importante, y así como tenés esas, tenés las pequeñas, esas que aparecen y desaparecen todo el tiempo en distintos lugares, ¿no? Es un mundo muy dinámico comercial. Y los pulperos eran también los que se encargaban de que llegara el producto a la pulpería, o dependían de una red de comerciantes más amplia. Es una red de comerciantes, tenemos los grandes comerciantes ultramarinos, los comerciantes medianos que residían en general en las ciudades, que recibían justamente los productos de ultramar y después los distribuían. Es una cadena, ¿sí?, de comerciantes que van del más grande al más pequeño, en general con esta lógica del crédito. El crédito puede ser no prestando dinero, sino prestando la mercadería misma, ¿no? Entonces a devolver un tiempo prudencial. Por eso hay muchas bancarrotas, gente pueblos que quiebran porque no pueden algunos pagar. se hacen ricos, otros Otros fracasan. Y el microcrédito es muy interesante. O sea, podemos pensar que el fiado también es una suerte de crédito. Bueno, te doy, llévate sin pagar y después me pagás, ¿sí? Entonces encontramos libros de fiado, por ejemplo, en muchas pulperías, ¿sí? O sea que eso de acá no se fía no corría tanto. Era una táctica comercial, digamos, el fiar. Sí, por eso el microcrédito es tan importante como el crédito, ¿sí?, a gran escala en todos los niveles comerciales. Y estos pulperos después se convertían en personajes importantes en la vida comercial del imperio, o más o menos. Y depende de qué lugar estemos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo un pulpero de Buenos Aires, donde hay un montón,
que el pulpero del pueblo tal, que eran uno o dos que había nada más, y se convertía en el referente del pueblo, no solo el referente comercial o económico, sino un referente del vecino conocido por todos, el lugar donde circulaba información. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Que las pulperías no solo son centros de venta de cosas, ¿no? Centros de reunión, de sociabilidad. Me parece bueno, como vayamos hacia ahí, porque es esto que decíamos al principio, que, bueno, por un lado está todo vinculado a toda esta historia comercial de los intercambios, pero por el otro lado también está esto que es central y que también es parte del imaginario, que es la pulpería como espacio de reunión. Sí. ¿Quiénes iban ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué tipo de reuniones había? Porque la fama es la de mala reputación, digamos, Sí. la pulpería. De hecho, las pulperías son famosas, si se quiere, por ser el lugar de reunión de la gente, ¿no? Sí. De la gente del pueblo, de la plebe, más que por ser un almacén, ¿no? Entonces, ahí tenemos circulación de gente de todo tipo, todo lo que podemos llamar la plebe colonial, que es una categoría muy amplia que involucra a mucha gente distinta. Ahí tenemos, sí, gente de los sectores afrodescendientes, podemos ser esclavos o libertos, podemos tener mestizos, podemos tener blancos pobres, ¿sí? Vecinos del pueblo, algunas mujeres que también van y consumen en las pulperías. Es decir, es un universo popular de las pulperías, del consumo en el lugar, en un universo de sociabilidad, donde hay juego, entretenimientos, donde hay música, ¿sí? Donde circula información. Entonces, todo eso reúne la pulpería, además de todo lo que hablamos antes. Por eso lo convierte en un lugar tan importante. Y es eso centralmente, por lo que describís, un espacio de reunión. De reunión, sociabilidad, ¿sí? Y de conflicto. ¿Sí? Y de conflicto. Que eso también es otra cosa que porque donde hay gente, donde hay guitarra, donde hay entretenimiento, donde hay alcohol, que antes de seguir hacia eso, es muy diverso por lo que vos retratás como espacio la pulpería. En general, gente del pueblo, como vos dijiste, pero de diversas procedencias, y de paso. Sí, lo cual nos habla de cierta convivencia entre grupos étnicos distintos, de por ahí niveles sociales también distintos, si bien no estamos hablando de grandes ricos que hay en la pulpería, sí, pero podía estar, por ejemplo, un pequeño propietario de estancia que tiene un ganado, una tierra, o sea, tiene determinado nivel económico, puede estar en una pulpería junto a un esclavo, ¿sí? Junto a un peón de campo, o a un pastor, un labrador, es decir, podía darse ese escenario también. O sea, hay un espacio de interclase, llamaríamos, aunque predominaban sin duda los desposeídos, los que no eran los más encumbrados dentro de la sociedad colonial. Me hace pensar, no para meternos en eso, pero me hace pensar en ese viejo argumento de la idea de la democracia que surge en el Río de la Plata, en su sociabilidad, en sus espacios. Bueno, en ese sentido no podemos hablar de una sociedad estamental, ni mucho menos, porque hay flujo, ¿sí? Circulación, hay determinada movilidad social, ¿sí? Relativa, es decir, podíamos, un tipo hábil podía más o menos acumular cierto capital y encumbrarse, o salir de la posición más de extrema pobreza. Es decir, la sociedad colonial en general es una sociedad con movilidad social muy heterogénea, muy dinámica, ¿sí? Lejos de esa imagen estática estamental que se expresó para periodos europeos, por ejemplo. La sociedad colonial en ese sentido es mucho más diversa, más heterogénea por el componente étnico también que forma en sí misma la sociedad colonial, ¿no? El flujo, el contacto entre europeos e indígenas, es el aporte importantísimo de la población africana, y la mezcla de todo eso, cultural y biológica, hace todo el mundo mucho más complejo, ¿no? Entonces, de las pulperías, buena parte de todo ese complejo cultural pasaban por allí. Este mundo dinámico que describís, de mucha gente moviéndose, de mucha gente interactuando, de diversos estamentos, como vos dijiste, hay entretenimiento, hay alcohol en grandes cantidades, hay música, o sea que hay conflicto, seguro que hay conflicto. ¿Qué tipo de conflicto hay ahí? Y bueno, empiezo por esa pregunta, después tengo alguna otra más, pero ¿qué conflictos ves vos en la pulpería? Bien, ahí podemos ver distintos tipos de conflictos. El conflicto más básico, que es la pelea entre dos borrachos, ¿sí? Que se miran mal, o ¿sí? Los compadritos que terminan a borgiana, la pelea borgiana. Sí, pelea borgiana, terminan a las manos, terminan a cuchillo y la muerte. Puede ser entre dos clientes o entre el cliente y el propio pulpero, que hay muchas causas judiciales que he visto que
se arma una riña porque el pulpero quiere dejar de venderle a alguien o que no le pagó, o que ya lo ven muy borracho, entonces dice no te vendo más, y entonces el cliente se enoja y van a las manos, entonces ahí salta un tercero y por ahí sale un cuchillo, una faca y bueno, termina mal la cosa. Esas riñas, o también las pulperías son sospechadas o bien porque forman parte del circuito de contrabando, sobre todo en el Río de la Plata el contrabando de cuero, que es muy importante, o por el juego prohibido, ¿sí? La legislación colonial nos muestra una preocupación constante por el juego de los juegos prohibidos, que se llaman juegos de azar, porque fomentaban el ocio, ¿sí? El derroche de recursos y demás, entonces las pulperías eran lugares también del juego, entonces había conflictos vinculados a eso, es decir, conflictos vinculados entre la ley, o porque por ahí también circulaban en las pulperías las autoridades, ¿no? El juez o juez de paz, depende de la época, ¿no? O el alcalde de la hermandad, o el determinado militar de bajo rango que iba a tomar también con el resto de los clientes y también se emborrachaba. Entonces encontramos ahí toda una diversidad de actores que en principio conviven pacíficamente, pero siempre se desatan, el conflicto está latente, ¿sí? Las causas judiciales nos muestran eso. Por más que no hay que caer en eso, en el error de pensar que todo lo que vemos en las causas judiciales nos sugiere una sociedad altamente conflictiva, ¿no? Porque en realidad se ocupan de eso las fuentes judiciales. Se ocupan de eso. Entonces, son más los periodos de entretenimiento, de paz que de conflicto. Pero bueno, es parte también esencial de esos espacios. Eso, pensando en el conflicto y las fuentes judiciales, antes de preguntarte un poquito más sobre este conflicto, vos lo fuiste diciendo, pero por ahí lo podemos sintetizar. Utilizás una gran variedad de fuentes para reconstruir este mundo de la pulpería que estamos tratando de ver. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos desde las fuentes más cuantitativas, que serían las fuentes fiscales, es decir, como decía al principio, las pulperías son negocios reconocidos por la ley, entonces para poner una pulpería había que sacar una licencia, se llama las composiciones. Componer una pulpería, era pagar un derecho de composición. Esa es una parte de la fuente que yo vi para ver cuántas había, ¿sí? Cómo estaban distribuidas en la campaña y demás. Y después las fuentes fiscales que cobran impuestos al comercio minorista, que son las más famosas, se llaman las alcabalas, ¿sí? Entonces, las alcabalas, por un lado, de las composiciones, son las fuentes más duras para ver en términos cuantitativos cuál es reconstruir el universo de pulperías que había en cualquier lugar, ¿no? Estas fuentes son de todo a nivel imperial, no solo en Buenos Aires. Y después tenés fuentes vinculadas a más cualitativas, que son por ejemplo las sucesiones, testamentos de pulperos, ¿sí? No todo, por supuesto, en la sociedad, la mayoría no escribía, no tenía plata, no dejaban testamento tampoco, no tenía mucho no dejaba mucha herencia, pero como los pulperos ocupaban en clase media, ¿sí? Que lograba amasar cierto capital y fortuna o bienes, dejaban un testamento y sucesiones, y ahí podemos ver, ¿sí? Cómo era, ¿sí? El entorno material de un pulpero, ¿bien? Y incluso en esas sucesiones también podemos ver el inventario de una pulpería. O sea que hay muchas fuentes para ver el... Más las que decíamos recién, las judiciales, que ahí aparecen en todas fuentes, no todas, por supuesto, en muchas fuentes judiciales, por ejemplo de la campaña, encontramos pulperos en distintos roles, o bien porque el hecho en cuestión sucedió en una pulpería, cosa muy común, o bien porque el pulpero participó del hecho como acusado o como querellante o como testigo, ¿sí? No es muy común encontrar a un pulpero como testigo de una causa, el juez lo llama, el juez en cuestión, acaba la causa, tanto porque puede haber sido testigo directo del caso que se está investigando, o porque es un vecino reconocido. Entonces, como conoce a muchos vecinos, conoce a todo el mundo, claro. Conoce a todo el mundo, porque todos van a la pulpería, entonces el juez lo llama para que testifique. ¿Usted lo conoce a tal acusado? Bueno, hábleme de él. Entonces, en función de lo que decía el pulpero, sí, lo conozco, pero le dice, no, es un tipo que es vago, ocioso, se emborracha permanentemente. Entonces, sin que haya participado directamente como testigo ocular del hecho, habla de la persona acusada, y eso es el elemento que toma el juez para después fallar. Y esto sugiere como una mirada muy capilar de la sociedad, tenían los pulperos, ¿no? Porque esto era posiblemente una sociabilidad muy cara a cara, aunque había viajeros y gente que se desplazaba. Y esto de que los pulperos aparecen tanto en las fuentes judiciales,
a uno lo hace intuir que tenían alguna relación cercana con la policía, puede ser, o con O con la autoridad de o todo. con la autoridad de todo, el juez de paz. Sí, de paz, porque todavía la policía, como tal, sí, surge en el siglo XIX, en el siglo XVIII tenemos las alcaldías de Paraná, en los pueblos, y sí, la relación entre el pulpero y la autoridad local, en general existe esa relación. Si bien había muchos pulperos, esto que decirlo, cada pueblo tiene un montón de pulperías, sino todos los pulperos tienen el mismo rango, como lo decíamos recién, algunos eran mucho más encumbrados en términos de capital que manejaban y demás, o eran vecinos, conocidos, nacidos en el pueblo, no es lo mismo que un pulpero migrante que llegó de afuera. Entonces ahí hay diferencia entre pulperos, no son todos iguales. Entonces los más encumbrados son referentes del pueblo, son vecinos reconocidos, entonces ahí podemos entender que hay una convivencia entre los pulperos y la autoridad local. Ahora bien, así como decimos esto, decimos sí, pero también estaban en el lado oscuro de los pulperos, estaban enredados en cuestiones de contrabando, así, o sea, el tráfico ilícito, y también eso también lo vemos en las dos caras de la ley, claro, digamos. Está. Por eso es una película tan interesante, porque está de los dos, literalmente de los dos lados del mostrador. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Ahora, eso nos puede llevar de nuevo a lo que estábamos conversando antes, que es esto del conflicto. Porque yo decía, cuando te presenté, contaba esto que vos y el grupo de investigación al que pertenecés en La Plata son parte de una red más grande, atlántica, de estudio de las resistencias en el mundo ibérico. Entonces, uno de los temas clásicos de la historiografía últimamente es tratar de pensar esos pequeños conflictos como resistencias más grandes. ¿Qué relación tienen esos pequeños conflictos con resistencias más grandes al orden establecido, por ponerlo de alguna manera, al poder colonial, a las autoridades virreinales, etc.? ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, parte del proyecto en que formo parte, un poco la pregunta que hicimos al principio es esa. Primero, pensar, por un lado, las resistencias las más conocidas, que son las resistencias abiertas, colectivas, violentas, ¿sí? Y después, por otro lado, las resistencias, lo que llamamos resistencias cotidianas, que son más invisibles, ¿sí?, o ocultas, que hay que rastrearlas en microepisodios o microdiscursos que aparecen, que circulan en el bajo pueblo, ¿no? Entonces, una línea de investigación es esa. En mi caso es ese, ¿no? ¿Cómo podemos ver en las pulperías esas microresistencias? Bueno, por la socialidad que decíamos, conflictiva, el tipo de actores que participan en la pulpería, los conflictos que se generan ahí, podemos rastrear en las fuentes algunos discursos que sean de contestación al poder, es decir, gente que no estaba conforme o que sí era consciente de alguna manera era consciente de las relaciones de opresión en las cuales vivía, y que no se revelaba abiertamente porque la correlación de fuerza era muy dispareja. Entonces el marco teórico de las microresistencias plantea eso, que hay espacios de cierta autonomía relativa donde los sectores populares pueden expresarse libremente, pueden expresar lo que piensan y lo que piensan del poder o de los que tienen el poder, sin llevar eso a la práctica abierta, colectiva, al enfrentamiento directo con el poder, ¿no? Entonces ahí podemos pensar tanto discurso de resistencia como práctica de resistencia, ¿no? Entonces uno de los autores que seguimos es James Scott, que se teorizó sobre esto que llamamos resistencias cotidianas, infrapolítica, y nos habla de prácticas de resistencia como el robo de hormiga, como las fugas, ¿sí?, como el sabotaje, como el trabajo a desgano. Bien, distintas tipos de prácticas que nos sugieren que el inconformismo que puede existir en determinadas sociedades, en los sectores populares, los de abajo, la plebe, bueno, distintas formas, distintas categorías que se usan para llamar a ese bajo pueblo. Entonces, las microresistencias serían esa parte, ¿no? Esas expresiones de inconformismo o de disidencia con respecto al orden establecido. ¿Y cuáles podrían ser esas en la pulpería? Porque
Hace un ratito conversábamos, las peleas de borrachos, por ejemplo, o los desencuentros y demás. Eso es fácil de imaginarse. Ahora, ¿cómo se puede trazar una línea entre eso? ¿Qué otros ejemplos hay de algo que vos dirías, bueno, acá esto me parece que es una suerte de disidencia o de resistencia al poder, aunque no sea parte de un discurso articulado, de un movimiento político? Sí, porque en general son resistencias individuales, ¿sí? Muy absolutamente descoordinadas, no hay un proyecto alternativo detrás, ¿sí? No hay una combinación colectiva, sino que son expresiones en buena medida individuales, aunque en determinados momentos, en determinada coyuntura pueden sí generar algo más colectivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, la fuga de esclavos organizada, ¿sí? O el sabotaje a una hacienda, ¿sí? la quema de una cosecha, o la quema de... O sea, eso ya sería pasar a una acción directa, violenta, ¿no? Que las resistencias cotidianas no llegan a eso, justamente. Se quedan en lo micro, en el discurso, en la expresión de disidencia. Por ejemplo, un esclavo que lo fueron a apresar el alcalde y él se resistió a la autoridad y dicen que dijo, pues el otro tema, ¿no? ¿Cómo llegamos a la voz del subalterno? La famosa pregunta, si puede hablar el subalterno o si el historiador y analista social puede llegar a la voz de los de abajo porque no dejaron registro directo, no eran ágrafos, eran analfabetos. Entonces la voz siempre está mediada. Nosotros podemos ver en una fuente lo que alguien escribió por él, lo que supuestamente dijo, ¿no? Entonces ahí es el problema que tenemos con la fuente, ¿no? Y en las pulperías ves pequeños robos. Agresiones a las autoridades, tanto militares como civiles, ¿sí? La resistencia a la autoridad es muy común, ¿sí? O frases como ni al demonio me voy a dar preso, dice un esclavo por ahí, o dice, me pelearía con el demonio de Jesucristo si es necesario, ¿sí? Son discursos que uno encuentra. Incluso, porque quizás lo estoy forzando un poco, pero antirreligiosos, por ejemplo. Sí. Cuando hablamos de autoridades hablamos de todo tipo, ¿no? Puede ser civiles o eclesiásticas, pero por supuesto los párrocos en las localidades eran figuras muy importantes. Entonces uno piensa, bueno, era la autoridad del pueblo, todo respetada por todos, y no era así. En muchos casos era un tipo resistido o se hablaba por detrás, se hablaba mal de él por detrás, ¿no? Justamente, no abiertamente porque era sujeto a ser castigado, entonces se evitaba el castigo directo, entonces por lo bajo circulaban esos discursos contrarios a las autoridades. Eso que decís de por lo bajo, si uno piensa en las litografías o en las pinturas de las pulperías, una de las cosas que ve son las canciones, que han sido un vehículo, o la historiografía más bien, muchas veces las ha tomado como vehículos de protesta y demás. ¿Hay algo de eso en las pulperías? Bueno, yo no lo he encontrado directamente, pero sí es cierto que las canciones, los poemas, ¿sí? El arte popular se considera una fuente válida para estudiar o explorar esto que llamamos resistencias cotidianas o microresistencias. En otros contextos, otros contextos sociales y demás históricos, se han encontrado claramente estas expresiones populares, artísticas. En el caso, yo no los he estudiado directamente, pero sí no tengo duda que podemos encontrar algunas expresiones artísticas, canciones, poemas. Pero lo que sí hay, por lo que te escucho, quizás son rumores, ¿verdad? La pulpería como foco de rumores. Como decíamos un rato, la pulpería se junta gente, ¿sí? A jugar, a contarse cosas, el famoso chisme, ¿sí? O los chistes también, los chistes también son, lo sugiere Scott, pueden ser fuentes para visibilizar explorar estas resistencias cotidianas, para ver qué está pensando, ¿no? El actor en cuestión sobre determinadas cuestiones, puede ser la autoridad, puede ser la religión, ¿sí? El orden establecido, el patrón, ¿sí? O el dueño de esclavos o el patrón de estancia o hacienda, ¿qué dicen de ellos, ¿no? Entonces, la correspondencia entre patrones, lo mencionamos también, es una fuente que se ha utilizado, es qué dicen los patrones de sus peones, por ejemplo, de sus esclavos. Entonces ahí podemos ver que están enojados porque sus esclavos se comportan mal, no les hacen caso, o los desafía, ¿sí? Entonces eso aparece. Sí, en el caso judicial tenemos esclavos que, por ejemplo, demandan a su patrón. Tenía esa posibilidad, el sistema les permitía incluso a un esclavo ir a la justicia, ¿no? Y ahí podemos pensar, bueno, el propio sistema genera ese espacio para que no se rebelen, ¿sí? Como que haya una suerte de halo de justicia igualitaria, ¿sí? A todos. Entonces el propio peón, el propio esclavo podía recurrir a la justicia si era maltratado por un patrón, por un amo y demás, ¿no? Entonces también son fuentes muy interesantes para ver esa relación. Ahora, de esto que estás diciendo,
movámonos un poco hacia el siglo XIX, porque vos hiciste un retrato muy bueno y muy lindo a la vez de cómo funcionaba las pulperías como espacio de sociabilidad, ¿no? Y un espacio muy vivo, con mucha circulación, con mucha gente, con sus conflictos. Y eso me hace pensar en el fin del orden colonial, y hay una historia por ahí un poquito más ilustrada de los espacios de sociabilidad que habla de los espacios urbanos. Estoy pensando en los cafés, por ejemplo, la jabonería, o inclusive las librerías y demás. ¿Qué pasa con la pulpería y el fin del orden colonial? Y la revolución, por ejemplo. ¿Tienen algún papel ahí? ¿Aparecen como actores? Por lo menos en el área de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hay lo que llamó un anti-españolismo que crece a partir de la revolución, y muchos pulperos eran españoles. Entonces, eso sí lo he visto, lo he trabajado. Hay una persecución, una sospecha de los pulperos como pro-realistas, ¿no? Entonces, ese anti-españolismo le cae muy bien en el saco ese a los pulperos, ¿sí? Aunque, como dijimos, no todos eran españoles. Entonces, y no todos los no españoles eran pro-revolución, lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí es muy complejo eso. Entonces, sí, hay una correlación ahí fuerte entre pulperos y españolismo, si se quiere. Por otro lado, las pulperías y la política, el cruce entre pulpería y política es interesante, porque las pulperías, justamente, como circula información política. ¿Sí? Lo que está pasando, la gente se va a enterar ahí qué pasa, porque el pulpero sabe leer en general, ¿sí? Cuando empieza a pasar la prensa, circular diarios o pasquines, ¿sí? Folletines, cualquier papel que circule y haga circular información política, se leía en las pulperías, o esa información estaba allí. Entonces, ahí cumple un rol interesante. Sí, lo mismo en la ley, cuando quieren reprimir una determinada práctica, iban a las pulperías a poner los famosos bandos de buen gobierno, que es la ley escrita de manera muy clara, sencilla, para que lo entienda todo el mundo. Bueno, también las pulperías cumplen ese rol de control, de hacer circular la ley, la norma, para disciplinar a la población, ¿no? Entonces, un espacio público vital, en ese sentido. Y ahí también está... es llamativa, o es interesante la mezcla entre, vos hiciste hincapié varias veces que había grandes sectores de la población que no sabían leer quizá, no obstante ahí encontramos los periódicos, encontramos los bandos, así que por ahí había prácticas de lectura en voz alta. Seguro, el que sí sabía leer, que era muy poco, como dijimos, el propio pulpero en general sabía leer y escribir, entonces leía en voz alta. Eso más al siglo XIX, podemos decir, ¿no? De ahí ya, porque la conflictividad social, el orden político, de la transición de la colonia al origen de la república, todo ese periodo convulsionado, las pulperías y los otros negocios, que si bien ahora hablamos qué pasa con las pulperías del siglo XIX, que empiezan a tener competencia, a haber otros tipos de locales que hacen que las pulperías empiecen a dejar su lugar de privilegio que habían tenido en la época colonial. Sí, de hecho me parece bien que pensemos un poco en eso, porque, bueno, vos dijiste al comienzo que hay registros muy tempranos de las pulperías, casi que con la colonia, la fundación de los pueblos, las ciudades, aparece la pulpería junto con el fortín. Nos movimos un poquito en el tiempo, pero bueno, estamos en la revolución. ¿Qué pasa en el orden poscolonial con las pulperías? Bueno, en principio tienen larga vida, ¿sí? Existen durante todo el siglo XIX, incluso algunos llegan hasta el siglo XX. O sea, no es que desaparecen de un día para el otro, pero sí empiezan a aparecer otros negocios. Junto con las pulperías, en el periodo colonial también estaban lo que llaman las tiendas, que son locales de venta sobre todo de géneros de textiles, género de Castilla, de España. Es decir, ese tipo de locales convivían con las pulperías. Sí, después aparecen ya para el fin del periodo colonial otro tipo de negocios como las botellerías, empiezan a aparecer algunas... ¿A las botellerías se podía ir a beber o son despachos? Eran muy pequeñas y eran de venta de botellas y de alcohol. Sí, pero ya para el siglo XIX tenemos, para el tiempo de la revolución empiezan a aparecer los cafés, los restaurantes, un poquito más acá en el tiempo, los billares. ¿Sí? Los registros fiscales nos muestran que se empieza a diversificar las confiterías. Que también necesitabas, imagino, estas composiciones de las que hablabas, claro, permisos oficiales. Es decir, lugares de consumo en el lugar sería, ¿no? Okay. Porque también tenemos otros negocios que ya son de venta de cosas sin consumo en el lugar, ¿no? La pulpería, recordemos que concentraba todo eso, era
venta de muchas cosas, pero también de consumo en el lugar, ¿sí? De sociabilidad. Bueno, después tenemos los negocios que solo eran de venta. Bien, entonces, ¿cuáles compiten con las pulperías en términos de consumo en el lugar? Bueno, esto que tenemos, los cafés, los billares, lugares de juego, las confiterías. ¿Sí? Entonces empiezan a convivir, ¿sí? Durante buena parte del siglo XIX, pero bueno, en algún momento empiezan a ser ya más marginales. ¿Sí? Lo que pensaban. ¿Cuándo podríamos decir? La segunda mitad del siglo XIX. Ok, ¿Sí? y ahí podríamos decir termina la pulpería. Se van convirtiendo en lugares de arrabal. ¿Sí? Bien. Porque el centro de la ciudad, ya una ciudad en pleno crecimiento, enriquecimiento, con una sociedad, una élite también poderosa, ya ese sector encumbrado no va a una pulpería, va a un restaurante, va a un café, etc., ¿no? Entonces las pulperías empiezan a ser cada vez más de los arrabales más marginales, pero sí sobre mucho más tipo la campaña, ¿sí? Los pueblos que siguen, pero van a ser reemplazados también en la segunda mitad del siglo XIX por los grandes, famosos, conocidos almacenes de ramos generales, ¿sí? Que tal vez es una imagen tradicional del campo argentino, ¿no? Esos grandes locales de ventas y muchos productos que van a ir desplazando a las pulperías, pero insisto, conviven mucho tiempo, no es que desaparece, una reemplaza a la otra. Y me interesa lo de los almacenes de ramos generales, porque vemos este movimiento de la pulpería hacia el arrabal, digamos, la pulpería siempre en la frontera, por alguna razón. En la época de la conquista del desierto, que ya estamos lejos, ¿no? Las campañas de Roca y demás, cuando se ocupa y se funda un pueblo, ¿se funda una pulpería en esa época o ya estamos ante otro tipo de...? Habría que ver, seguramente hay estudios sobre eso, qué pasa en los pueblos que se fundan, pero sin lugar a dudas que donde se funda un pueblo aparece como hongo un comerciante, o sea, después de la lluvia, ¿sí? Los comerciantes están en todos lados, porque es una sociedad altamente mercantilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los productos que se consumen se compran en algún lugar. En cambio, a diferencia de una sociedad muy volcada al autoconsumo, es decir, se produce lo que se consume en su propia chacra, lo que sea, ¿no? Entonces, la sociedad colonial rioplatense, desde muy temprano, es una sociedad muy mercantilizada en ese sentido, comparada con otras regiones, por supuesto. Dentro del imperio, decís, sí, ¿no? Como sí, México, sí. Perú. Claro, o zonas de otras zonas del Virreinato, pero es decir, en términos relativos, siempre Buenos Aires, el Hitler de Buenos Aires fue un espacio muy mercantilizado. ¿Sí? Es decir, alta cantidad de comerciantes y de prácticas de intercambio mercantil y de consumo en el sentido de comprar lo que se consume en un negocio, en una panadería, en un café, en una tienda, lo que sea. ¿Sí? Es una característica también de Buenos Aires. Ahora, buenísimo el retrato de la pulpería, ahora lo sintetizamos en algunas cosas, pero te muevo completamente del siglo XV, el XVIII, el imperio, que en los últimos años hemos visto un resurgir de las pulperías como espacio turístico. ¿Qué te parece esa recreación o esa mirada romantizada de la campaña? Bueno, es un poco volver a esta discusión de la imagen tradicional de la campaña como ese espacio dominado por el gaucho, ¿sí? Por el gaucho matrero, el pulpero. Bueno, la historiografía de los últimos 30 años nos ha demostrado que bueno, esa campaña que se imaginó de un desierto verde surcado por un puñado de gauchos, ¿sí? Semibárbaros, eso ya sabemos que no es así, ¿sí? Si bien en la discusión si existieron o no los gauchos, muy interesante, yo no caería en esa visión tan radical a decir que no existieron los gauchos, como decía Víguez, todos eran gauchos pero pocos ejercían, decía, bueno, gran frase esa. Yo creo que esto sí tiene que ver con una movida comercial, ¿no? De recuperar ese icono para ponerlo en valor por un lado, y ese sería el dato interesante, la recuperación del patrimonio histórico, pulperías que todavía sobreviven y se han recuperado. Entonces, en ese sentido yo lo veo muy bien. Después está el negocio. Bueno, depende de quién haga el negocio, te voy a responder. Si el negocio lo hacen unas empresas privadas y demás, bueno, no me gusta mucho. Ahora, si lo hace el pueblo, ¿sí? El pueblo en cuestión, con participación vecinal y demás, ahí me tiene otro color. Esa sería la discusión, que el patrimonio cultural quede, ¿sí? O lo que genera eso, que quede para el pueblo, ¿no? Y no que se lo lleve una empresa internacional que te lleva a comer asado
a una pulpería en el campo, ¿no? Entonces ahí la discusión sería... Como la contracara del tango. Claro, lo mismo. Buenísimo, Julián. Una imagen de la pulpería que sale un poquito del imaginario tradicional, que nos conecta con las transformaciones de la historiografía. Que no es exclusivamente argentina. Que no es exclusivamente argentina ni rioplatense, que está extendida por todo el imperio, que es un espacio muy dinámico, que ha sido foco de conflictos y que tiene que ver con la historia de la sociabilidad, del poder, de los imperios y de las naciones. No mencionamos la pulpería en el Martín Fierro, por ejemplo. Bueno, claro, ¿cómo se nos...? Te abro de ese capítulo si querés. No, antes de que nos despidamos, sí, claro. No, porque bueno, yo también, cuando estaba haciendo la tesis, me preguntaba, a ver, ¿cómo se ve la pulpería en la literatura? Gauchesca y no gauchesca, ¿no? Entonces ahí parece... Sí, un temazo sobre esto, claro. Seguramente van a servir más, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, ahí el pulpero aparece como una imagen muy negativa. Primero porque es extranjero, porque el Martín Fierro se escribe la segunda parte del 19, ya donde hay incorporación de inmigración masiva y muchos comerciantes son extranjeros, ¿no? Entonces el gringo, por ejemplo, la figura del gringo, que es enemigo de Gaucho, el Gaucho lo ve con malos ojos. Entonces esa imagen que se consolida en la gauchesca, también distorsiona un poco la realidad, como todo, ¿no? Entonces la figura de la pulpería es mucho más complejo, el pulpero es mucho más complejo que eso que nos propone cierta imagen consolidada de la literatura. Bien, y además un error que se comete es, bueno, esa imagen construida en el fin del siglo XIX no se puede trasladar críticamente a 2 siglos atrás, como si el pulpero fuera el mismo, ¿no? Cambiados a otro mundo, otro contexto social completamente distinto. Entonces ese error suele cometerse, sí, porque una no crítica, bueno, una mirada no historiográfica, de esencializar las imágenes de determinados actores, como puede ser el gaucho o el pulpero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, si bien podemos disfrutar mucho de esa literatura, no confundir la literatura con la historia. Eso me parece un comentario muy interesante para cerrar, en el sentido de que la propia imagen de la pulpería hay que verla en movimiento a través del tiempo y no esencializarla. Efectivamente, como vos decís, hay registros de pulperías y pulperos desde el comienzo de la historia colonial, pero eso no quiere decir que la pulpería sea la misma en el siglo XVI, XVII o... El pulpero y la relación del pulpero con el pueblo, o sea, hay que verlo con contexto histórico y hay que estudiarlo particularmente cada en transformación. Y como última cosa, ¿sugerirías alguna ruta de investigación para la gente que está interesada en esto y dice, bueno, quiero meterme a estudiar historia rural de Buenos Aires o historia de las pulperías? ¿Qué queda por hacer? Bueno, en parte de lo que estamos haciendo en el proyecto me parece que es un campo, si bien ya las pulperías han tenido y tienen un estudio amplio en todo el continente, ¿sí? Porque, como decíamos, hay investigaciones sobre las pulperías en Cartagena, en México, en Perú, en Chile, ¿sí? En un montón de lugares. Esta costado de la pulpería y conflicto, pulpería y resistencia cotidiana, me parece que es el que todavía falta explorar. Las fuentes, si bien es complicado, como siempre, buscar la voz del subalterno en las fuentes que tenemos disponibles, es lo que hay, como decimos, es lo que tenemos, y bueno, con eso hay que hacer magia, ¿no? Tenemos que hacer lo que podemos porque no, mucho más no, pero me parece que es un costado muy interesante para explorar, porque justamente la pulpería reúne toda esa sociabilidad popular, ¿sí? En todo contexto, en todos los espacios, que es muy interesante para ver en contexto la conflictividad entre esos sectores, de esos sectores con otros sectores, con el poder, con la autoridad, etc. Me parece que eso es un campo bastante virgen todavía. Buenísimo, Julián, muchas gracias. No me quiero despedir sin antes recordar que charlamos con Julián Carrera sobre la historia de las pulperías y que además Julián es parte de un proyecto muy amplio de investigadores de la Argentina, conectado con universidades de muchos otros lugares que estudian las rebeliones en el mundo iberoamericano y que tienen un sitio bárbaro que se puede encontrar, es el proyecto Resistance, y uno puede ver ahí mapas, entrevistas, puede ver una cantidad de recursos, inclusive para profesores de secundario y de distintos niveles, que sirve mucho para seguir con esta discusión acerca del mundo colonial, los espacios de sociabilidad y el paso al siglo XIX y las naciones independientes. Gracias, Julián, espero que la hayas pasado bien. Me pasé muy bien, así que te agradezco mucho la invitación. Buenísimo.